En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Muy bien, seguimos aquí en Al Pan Pan desde el Mostrador Podcast y como les decía antes de irnos a esta breve pausa, queremos conversar con la diputada Lorena Fríes. Ella es diputada por Convergencia Social por la región metropolitana, ex directora del INDH con amplia experiencia en materia de derechos humanos y en una semana que aparece clave. Entonces le damos la bienvenida a la diputada Lorena Fríes. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Empezamos una semana muy candente. La ministra del Interior ayer sacaba titulares con esto de que se van a revocar 25 pensiones de gracia, producto de toda esta dificultad, todos estos problemas, ¿no es cierto?, que ha habido en términos de entender, creo yo, a mi modo de ver también, entender cómo funciona el mecanismo de otorgamiento de estas pensiones. Hay cuestiones que se discuten ahí que tienen que ver con, yo la escuchaba a usted decir, ¿no es cierto?, con mucha convicción, esto de que a una persona tenga antecedentes no implica que si se le violaron sus derechos humanos no merezca un reconocimiento, o no es un reconocimiento, es una compensación por aquello. Y se ha planteado también, ¿no es cierto?, y se ha discutido en la opinión pública tal vez con algo de liviandad, tal vez sin conocer mucho de qué se trata todo esto, y por eso es importante para nosotros la conversación con usted, entender esta dimensión de las pensiones de gracia primero y los derechos humanos. ¿Cómo se enmarca eso primero, diputada? Bueno, creo que hay que hacer un poquito de historia para entender, digamos, por qué estamos donde estamos, que es un tremendo lío en términos de la confusión que se ha hecho entre pensiones de gracia y el dispositivo de las pensiones de gracia utilizado para compensar, en parte, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Después del estallido, en el Congreso se aprobó en la ley de presupuesto una glosa que entregaba al Instituto Nacional de Derechos Humanos la calidad de acreditar violaciones, afectaciones a derechos, ¿no? Esa fue la glosa que introdujeron los parlamentarios. Pero al año siguiente, el gobierno de Piñera introduce una glosa que, lo voy a decir, que borra la idea de violación a los derechos humanos y la traduce en afectaciones graves y menoscabo laboral, y donde no es nombrado el INDH. Es decir, el INDH solo podía hacer esto en virtud de la primera glosa, no de la segunda glosa. Y eso explica por qué el INDH en algún minuto empieza a decir: nosotros no tenemos ninguna capacidad de señalar el menoscabo laboral, ni tampoco afectaciones graves. Lo que podemos hacer es acreditar que se violaron derechos humanos. Eso elegido a través de esta pensión de gracia, que también daba cuenta de la falta de reconocimiento que hacía el Estado sobre las violaciones a los derechos humanos, porque lo que debió haber pasado después de la revuelta es que debió haberse creado, como se ha hecho en Chile frente a estas situaciones, una comisión de verdad y reparación que fuera acreditando una a una a las víctimas y que con posterioridad se llevara eso a un proyecto de ley para reparar a esas personas. Nada de eso ocurrió. Y por supuesto todo el proceso se fue confundiendo entre una gracia que otorga el presidente de la República, por una parte, que es lo que se ha hecho durante muchos años, y la obligación que tiene el Estado de reparar a cualquier víctima que haya sido producto, digamos, de violación a los derechos humanos durante la revuelta. Y aquí creo que entra un factor político, porque lo que hace la oposición, hace mucho tiempo ya, es querer homologar el estallido social a un estallido delincuencial, que llaman ellos, al aval de la violencia, etcétera,
como que eso pudiera justificar los abusos que cometió Carabineros mayoritariamente durante el proceso del estallido social. Entonces, en ese contexto, aparecen deficiencias administrativas graves respecto de la tramitación de esto, y eso da cuenta el informe de la Contraloría, del cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos logra acreditar una cantidad de casos, digamos, allegando más antecedentes. Hay otro grupo que no tiene, al parecer, no tendría mérito, no habrían sido, por lo tanto, víctimas de violación a los derechos humanos, y respecto de eso hay que investigar si son fraudulentas o no. Y luego está este grupo de personas que tienen antecedentes penales y respecto de los cuales la ministra del Interior planteó que aquellos que tuvieran un daño ocular permanente iban a poder cobrar sus pensiones de gracia independientemente de los antecedentes penales. Y mi crítica a eso es que da lo mismo si es permanente o no. Estamos hablando de violaciones graves a los derechos humanos, y los antecedentes penales nunca han sido un elemento de la obligación de reparar, y tampoco lo han sido de las pensiones de gracia. Por lo tanto, digamos, creo que ahí se está incumpliendo una obligación de reparar mínimamente, porque ni siquiera alcanzamos el estándar de reparación integral respecto de las violaciones que se cometieron. Eso, claro, respecto de lo que señaló ayer la ministra, de eliminar, o sea, quitar el beneficio a personas que están con antecedentes. Me da la sensación de que una de las cosas más graves que ha ocurrido en esto del informe de la Contraloría tiene que ver con estas 19 personas cuyos antecedentes no están muy claros, ¿no? Usted que conoce el INDH, ¿qué opina de esto, de esta situación de estas 19 personas? Probablemente es un número menor, Sí. pero no deja de ser, y no deja de ser, sobre todo cuando estamos viviendo en una situación permanente de desconfianza hacia la autoridad y hacia todo lo que es establecido. O sea, nosotros mismos también, los medios de comunicación, muchas veces la ciudadanía tiene esta situación de desconfianza, ¿no? Entonces ocurre esto, estos 19 casos que habrá que investigarlo, ¿no? Pero aparentemente el informe dice, mire, los papeles no correspondían, o eran certificados que no se entendía, o derechamente no había. ¿Cómo se Respecto de puede? esos 19, yo quiero aclarar que de esos 9 casos han sido ya resueltos, allegando más antecedentes por parte del instituto. Quedan todavía, y por cierto que uno no puede pasar de largo sobre ese tipo de situaciones, porque lo que hacen es poner en riesgo la misma noción de derechos humanos, la legitimidad que debiera tener la idea de los derechos humanos en una sociedad democrática. Y yo creo que ese es el telón de fondo, eso es lo que me da mucha tristeza, que no podamos entender que al final, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando, cuando se trata de violación por parte de agentes del Estado que se salieron del marco de actuación legal que tenían. Por algo hay causas ante los tribunales, muy lento, pero hay causas ante los tribunales, por algo eventualmente van a formalizar al general director de Carabineros, es decir, pasó, ocurrió, y frente a eso el Estado tiene una obligación que es absoluta, en términos de que no puede distinguir entre ciudadanos que se portaron mal o se han portado mal y ciudadanos que se han portado bien, entre otras cosas porque no dependía de ese ciudadano con antecedentes o sin antecedentes, ¿no es cierto?, el que el agente del Estado violara sus derechos. Yo que conozco el INDH, sin duda el comportamiento que tuvo el equipo durante la revuelta fue
prácticamente heroico, diría yo, y también creo que se ha hecho de la mejor y de la más buena fe. De hecho, la misma ministra contaba ayer que a propósito del oficio que manda el INDH diciendo, miren, nosotros no podemos calificar el menoscabo laboral, se habían tenido reuniones, ¿no es cierto?, para tratar de resolver esto, pero yo creo que en común lo que hay es que no ha habido mala fe. Se encontró un dispositivo que partió en el gobierno de Piñera con todos los problemas que tuvo el gobierno de Piñera para aceptar que se habían violado los derechos humanos, y por lo tanto, digamos, estamos en una situación que yo lo que diría es que lo que no puede pasar es que nos vayamos más atrás del estándar que ya teníamos, que era bajo, respecto de las pensiones de gracia y la compensación relativa que ello implica para las víctimas. Usted planteó al comienzo de esta entrevista una cosa que me parece interesante, que es la manera de enfocar la compensación que el Estado tiene que darle a las víctimas que produce una situación como la del estallido social. Me gustaría ver si podemos ahondar en eso. Probablemente no tiene mucho que ver con la coyuntura, pero me parece interesante esa mirada en vez de, porque lo que le entendí es, en vez de pensiones de gracia y de elaborar un listado así como rápido, ¿no es cierto?, de quienes han sido víctimas de abusos del Estado, establecer una comisión que me parece que son de un poquito más de largo alcance, es decir, su efecto compensatorio no es tan rápido probablemente como lo que se ha hecho, pero incluye otras cosas, otros filtros probablemente, otras maneras de enfocar y de enfrentar las entrevistas con quienes denuncian haber sido víctimas, ¿no es cierto? Cosa de establecer también una serie de otras cosas, si nos pudiera contar. Eso es lo que me imaginé yo rápidamente mientras usted lo manifestó. Sí, tal cual. Mira, la idea, bueno, en Chile ha sido ese el mecanismo frente a lo que fueron las violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Y ojo, que a las víctimas, por ejemplo, de prisión política y tortura, jamás se les pidió antecedentes. Jamás se les pidió antecedente. Y déjeme decirle que entre esos beneficiados uno podría decir que hay incluso encubridores de homicidio, por ejemplo, respecto de aquellos que delataron a otros compañeros, ¿no? Y sin embargo reciben pensión. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que una comisión de verdad y reparación podría haber ido registrando, primero tendría la legitimidad de una composición que, como en todas las comisiones, ha permitido validar el mecanismo. Segundo, un escrutinio mucho más claro respecto de los casos de violaciones a los derechos humanos, incluso los tipos de violaciones, porque ahora estamos hablando de integridad física, pero también ocurrió durante la revuelta que hay mujeres que denunciaron violación, tortura sexual, y por lo tanto que esas personas no tienen derecho a reparación si tienen antecedentes. Entonces ahí es donde se empieza a resquebrajar esta idea de las pensiones frente a una comisión que, además de que simbólicamente y da legitimidad al proceso, hubiera permitido establecer un número de personas que fueron afectadas de distintas maneras y luego una ley integral de reparación. Y digo integral porque en materia de derechos humanos la reparación no solo es una compensación, sino que también es restituir derechos, es también rehabilitar a las personas que han sufrido algún tipo de lesión que requiere de rehabilitación o algún trauma, etcétera, es también el derecho a la satisfacción, que significa que el Estado, por ejemplo, asume públicamente que violó los derechos humanos, cuestión de manera grave, cuestión que está acreditada en 7 informes, pero que durante el gobierno de Piñera se habló de algunas situaciones, nunca se llegó a decir, mire, el Estado violó los derechos humanos. Carabineros de Chile jamás ha pedido disculpas por lo que pasó durante la revuelta. Y además de eso, garantías de que no va a pasar, porque lo que no puede pasar en Chile es que la impunidad
siga rondando. Tenemos deudas con el pasado y ahora vamos a tener deudas respecto del estallido social por hacer mal las cosas. Y todo esto lo pagan las víctimas de violación a los derechos humanos. ¿Y hay tiempo todavía para establecer y dar inicio a una comisión de esta naturaleza? Que, como le decía, me da la sensación además que son procesos más largos, es decir, más allá de 6 meses, yo me imagino hasta un año. Recuerdo la comisión Vález, recuerdo, tomaron cerca de un año, probablemente un Bueno, poco más. en este caso, yo creo que para las víctimas del estallido ya hay camino avanzado. De hecho, están estas carpetas, ¿no?, de casos de más de 400 personas. Entonces, por lo tanto, hay más antecedentes. Esto podría hacerse y creo que sería una forma sana de salir de esto, pero también debo decir que en este minuto es súper impopular lo que estoy diciendo, porque la gente cuando le dicen, oiga, pero es que un delincuente, un homicida, un pornógrafo infantil, etcétera, va a recibir una pensión, por supuesto que a uno le choca, y a mí también me choca, pero pongo por encima un principio que garantiza que en cualquier gobierno, bajo cualquier gobierno, sea del signo que sea, cuando el Estado se excede, tiene que reparar. Y si no lo hacemos de esa manera, hoy día a lo mejor somos nosotros, mañana pueden ser otro grupo de personas. Por eso que es tan importante sostener el principio, y así lo hemos dicho también, esto va a requerir, lo dijo la ministra ayer, le están dando margen al Poder Judicial para que resuelva esto. Yo creo, me parece, pero obviamente el Poder Judicial es un poder independiente, que en este caso van a tener eco las denuncias que se hagan judicialmente por esto, porque por una parte, hacia atrás es difícil, se puede revocar, pero hay una suerte de derecho adquirido en la medida en que las personas estaban de buena fe. Por cierto que las fraudulentas no, pero el resto de las personas estaba de buena fe. Entonces me parece que esa es una posibilidad que también va a tomar tiempo, y si se va a instancias internacionales también va a tomar tiempo. Por lo tanto, para mí todavía estaríamos a tiempo, ¿no es cierto? Incluso esa comisión que armó el presidente de la República, esta de reparación integral, que encabezaba la senadora Campillay, podría ser a partir de donde se crea, digamos, la posibilidad de hacer esto como debió hacerse desde un inicio. Muy bien. Diputada, ahora la quiero cambiar de tema, la quiero llevar a lo que fue la discusión la semana pasada, una semana intensa en la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo que fue la reforma previsional. eh, ¿Usted comparte este optimismo moderado que ha manifestado la ministra Janet Jara respecto del futuro de las pensiones, considerando, bueno, ahora pasó a la Cámara Alta y como decíamos con Juan Diego Montalva en el episodio anterior a esta entrevista, pasó el cascarón aparentemente, porque se votaron en contra un montón de cosas, entre ellas la distribución del 6% adicional, etcétera, etcétera, la creación de ciertos entes. Entonces como que pasó un cascarón y bueno, y vendrá una conversación ahí, esperemos de alto rango en el Senado. Eh, ¿Comparte esa esperanza positiva de la ministra Jara? Sí, también tengo un optimismo moderado. Optimismo porque no se canceló la discusión y eso me parece importante. Se aceptó la idea de legislar, lo que quiere decir que, imagínense, no se hubiera aceptado, entonces estaríamos en un pésimo pie porque prácticamente no habríamos resuelto ni tendríamos la posibilidad de resolver un aumento de pensiones. Entonces, lo primero es, se sigue la conversación. Lo segundo es, se reconoce una beta, digamos, se reconoce el seguro social, pero se vacía el seguro social en términos de sus componentes por la falta de financiamiento. Entonces creo que dimos un paso adelante y dos para atrás, y ese es el optimismo moderado, que ahora sigue la conversación, pero sigue en un pie donde varias cuestiones son que eran relevantes
van a tener que volverse a discutir. Por ejemplo, la negativa que hay para que el Estado asuma un rol activo en materia de pensiones. Yo creo que eso que no se aprobó, tampoco el desglose del fondo social, ¿no es cierto?, con la garantía intergeneracional o la compensación por expectativa de vida o por cuidados, todo eso no está y van al corazón del asunto en el sentido de que ya vamos a tener que discutir sobre un seguro social, pero vamos a ver cómo se compone ese seguro social y cómo se financia ese seguro social. Por otro lado, en términos positivos, se aumentó la PGU, lo que pareciera ser una cuestión interesante, pero también se aumenta la PGU y se dice, bueno, con cargo a impuestos generales, pero resulta que se niega la posibilidad de un pacto tributario. Entonces, la verdad es que pareciera que la derecha quiere mantener el mono tal como está y no asumir el costo político, y yo creo que eso es lo que va a estar en juego, de aumentar las pensiones para los actuales jubilados, que son hoy día los que están ganando en términos de la mediana 38.000 pesos en el caso de las mujeres y 159.000 pesos en el caso de los hombres. Yo creo que no hay cara para decirle a la gente, mire, basta con la PGU cuando lo subamos a 250.000 pesos, porque la verdad es que ni la persona con menos recursos puede vivir con 250.000 pesos y esto es urgente. Yo creo que la urgencia y el costo político de la derecha de no subir las actuales pensiones pueden también ser un elemento de este optimismo moderado para esta segunda fase. Diputada, y lo voy a plantear así muy dramáticamente, pero ¿es un fracaso de la clase política si no tenemos reforma previsional al final de este año? Sí, es un fracaso de la clase política, pero déjeme ponerlo así, es un fracaso fundamentalmente de un sector de la clase política, de la derecha de este país, que quiere mantener los privilegios que se llaman AFP, que siguen diciendo que las AFP funcionan cuando ya está demostrado que no funcionan y la verdad es que insisten en mantener el negocio. El gobierno incluso renunció a derogar el decreto 3.500, el gobierno ha cedido muchísimo. Esta no es ni lejos la reforma de pensiones que hubiéramos esperado. Yo soy de las que piensa que el Estado tiene que tener un rol activo, que el 6% debía pasar entero al Fondo Social y que había que hacer también compensaciones, desde luego por las expectativas de vida, pero también por el tema del cuidado y la diferencia que hay entre hombres y mujeres en materia de pensiones. Todo eso se relativiza porque lo único que se piensa es en que ese fondo de capitalización forzada que tenemos los chilenos y las chilenas, que nos prometieron una tasa de reemplazo del 80%, nunca se cumplió y con el actual sistema nunca se va a cumplir. Y eso es lo que tienen que tener claros las personas que hoy día estamos en la etapa de jubilación. Quizás los jóvenes que hoy día empiezan a cotizar efectivamente al año 2070 puedan tener pensiones, pero esta es una población que envejece rápidamente y respecto de la cual no hemos tenido medidas que den cuenta de que reconocemos el trabajo que han hecho y el aporte que han hecho a la sociedad en 40 años de trabajo, y eso no se está viendo aún como una urgencia para la derecha. Oiga, diputada, y bueno, fue muy comentado el discurso del presidente de su partido, Convergencia Social, ¿no es cierto?, en momentos en que se estaba negociando con demócratas, pese a que ellos manifestaban una cosa, pero querían votar a favor de la idea de legislar, como que se armó una batahola ahí Sí. en la sala, ¿no es cierto? Algunos dicen fue una cosa innecesaria, el diputado Ibáñez se dio un gustito, otros dicen no, pero es que bueno, que había que decirlo, etcétera, etcétera. Usted estaba ahí, ¿qué le pareció eso? Además, pues, me Bueno, imagino mucha no. tensión en el momento, ¿no? Sí, no, terrible. Y siempre uno tiene como el susto de que esto se descontrole absolutamente en la sala. Por supuesto que hubo enojo, pero
déjeme decirle que lo que haya dicho Diego Ibáñez no movió un ápice al sector en lo que estaba. El día anterior, Demócratas ya había pedido votación separada de los artículos, con lo cual quiere decir que no estaba de acuerdo en las cuestiones que finalmente votó en contra. Por supuesto que esto agrega un elemento de tensión que en la política, las rencillas políticas lamentablemente se cobran de un lado y del otro, y seguramente la senadora Rincón pondrá hincapié y hará un festín de esto en el Senado, pero la verdad es que si ponemos por delante la discusión importante, que es cómo aumentamos las pensiones ahora ya, esto debiera pasar a segundo plano. Muy bien, diputada Lorena Fríes, de Convergencia Social por la región metropolitana, ex directora del INDH, le damos las gracias por estos minutos de conversación con Alpampan, diputada. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien. Que tengan un buen día y un buen inicio de semana. Sí, ojalá. Que esté muy bien. Gracias. Ahí conversamos entonces con la diputada Lorena Fríes. Ya estamos cerrando así Alpampan en el día de hoy, este lunes, último lunes del mes de enero. Ojo que viene anunciada, pronosticada una ola de calor con temperaturas de hasta 38 grados, así que hidrátese, cuídese, no salga trate de no salir entre las 11 y las 5 de la tarde, la sombra es muy importante, mire a sus adultos mayores, mire a los niños, hidrátese usted, salga con bloqueador, etcétera, etcétera. Es un pequeño consejo que le podemos dar desde Alpampan. Y otro consejo que les podemos dar es, ¿te gustaría hacer del ahorro una costumbre? Bueno, Copeuch tiene una nueva funcionalidad digital perfecta para eso. Ahorrando, donde puedes programar ahorros automáticos con tus propias reglas en tu cuenta de ahorro y de manera súper fácil. Descúbrela hoy en tu app Copeuch o en copeuch.cl, ya que el ahorro sea parte de tu vida. Y también Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y también una invitación bastante personal, no te pierdas todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, Clic AM, tu dosis diaria de actualidad, lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días a partir de las 7:30 de la mañana en nuestros canales de YouTube y Spotify, y por supuesto en nuestras redes sociales. Y los dejo ahora, viene Juntos y Revueltos con Fran Castillo y la conversación imperdible de los días lunes con Marta Lago, directora del Latino Barómetro y fundadora de Mori Chile, y con Clarisa Hardy, ex ministra de Planificación, antropóloga, y todos los temas que van a conversar y que son los temas candentes. Los dejo con ellas. Que estén muy bien. Chao, chao. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Alpampan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.